Hola, ¿te gustaría saber qué es un proceso politrópico? Veamos. Un proceso politrópico es aquel en el que la expansión o la compresión de un fluido pasa por una relación entre la presión y el volumen, de tal forma que la presión por el volumen elevado a una constante es igual a otra constante. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Tenemos la presión, tenemos el volumen físico y está elevado a una constante que se denomina constante politrópica. Y si toda esta expresión es igual a una constante, no importa el estado en el cual nosotros lo vayamos a evaluar, siempre va a tener el mismo valor. Por eso es que si nosotros vamos de un punto 1 a un punto 2, nosotros podemos aplicar esta ecuación y tendremos que la presión 1 por el volumen 1 a la n será igual a la presión 2 por el volumen 2 a la n. Y así en cualquiera de los puntos de esta trayectoria. Puede ser este punto, o este, o este, o este, o este, o este, en fin. Todos los puntos que definen la trayectoria que estamos denominando politrópica. Aquí podemos decir que cuando ese coeficiente politrópico n, recordemos que dijimos que P por B a la n era igual a una constante. Entonces, si n es igual a gamma, nos estamos refiriendo a un gas ideal que sigue un proceso adiabático irreversible. Por lo tanto, es politrópico. Debe cumplir con esas condiciones en el caso que sea un gas ideal, para que se comporte como un proceso politrópico. Y si n es igual a 1, estaremos hablando de que P por B es igual a una constante. Y ese comportamiento lo encontraremos en un gas ideal que sigue un proceso isotérmico. Vamos a ver un poquito en detalle para todos aquellos seguidores que me pidieron ahondar sobre un proceso politrópico, cómo llegamos a la ecuación característica para un gas ideal. Recordemos que habíamos dicho que la definición de calor específico a volumen constante era la derivada de calor con respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante. Y eso es exactamente igual a la variación de energía interna con respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante. Esta igualdad se puede perfectamente demostrar y aquellos de ustedes que tengan cualquier duda de cómo llegar de aquí a acá, por supuesto me pueden preguntar y con gusto se la aclararé. Luego, de manera análoga habíamos definido en ese video que hablamos de calores específicos, el calor específico a presión constante y se define como la variación del calor intensivo con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante. De allí que este índice y este índice es común. Y eso también se puede demostrar que en este caso es exactamente igual a la variación de la entalpía con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante. Ahora bien, hay una excepción y es que para un gas ideal, la entalpía y la energía interna son solo función de la temperatura y ello se puede ver experimentalmente para todos aquellos fluidos que tienen un comportamiento similar al de un gas ideal. De tal forma que no importa que el proceso se lleve a cabo a volumen constante o a presión constante, se va a cumplir para un gas ideal que el calor específico a volumen constante es la variación de energía interna con respecto a la temperatura y el calor específico a presión constante será la variación de la entalpía con respecto a la temperatura. Estas expresiones también se pueden escribir de esta manera, respectivamente. Es así como ahora, si aplicamos la definición de la entalpía, recordemos que la entalpía se definía como la energía interna más la presión por el volumen.
y también unimos el hecho de que la ecuación de estado de gas ideal se escribe como la presión por el volumen igual a la constante específica del gas por la temperatura, y aquí voy a hacer una nota. Recordemos que si estamos hablando del volumen específico másico, aquí tendremos que hablar de la constante de ese gas en específico. Si hablamos del volumen molar específico, entonces sí estaremos hablando de la constante universal de los gases, que en unidades molares será 8.3144 kJ sobre kilomol Kelvin en el sistema internacional. Luego, como P por B es igual a RT, voy a sustituir este término en esta ecuación por el que me da la ecuación de gas ideal, obteniendo la ecuación que estamos viendo aquí abajo. Si esta ecuación ahora nosotros la diferenciamos, vamos a obtener que la derivada h será la derivada de h, derivada de u será esta, y luego la derivada de un producto que es r por t. Como r es una constante, la puedo sacar del diferencial, o es lo mismo que el diferencial de un producto, donde me quedará diferencial de r por t sin diferenciar, más r por el diferencial de t. Y el término de diferencial de r, al ser una constante, se simplifica y vamos a llegar exactamente a este mismo término proveniente del desarrollo de la ecuación de arriba. Entonces, partiendo de esta ecuación, si dividimos toda la ecuación por un diferencial de temperatura, vamos a llegar a la ecuación que estamos viendo a continuación. ¿Bien? De manera que el diferencial de temperatura se simplifica en el término que tiene la R y tenemos la expresión que vemos a continuación. Esa ecuación, si sustituimos en donde va la derivada de h con respecto a t, la definición de Cp, y donde va la derivada de u con respecto a t, la definición de Cv, llegamos a la conocida como ecuación de Mayer, que es la expresión que estamos viendo ahora. Ahora bien, si recordamos la ecuación de la primera ley para sistemas cerrados, tenemos que la diferencial de U es igual al diferencial de calor menos el diferencial de W. Aquí recordemos que usamos estos dos tipos de diferencial porque la energía interna depende del punto inicial y final de nuestro recorrido, mientras que el calor y el trabajo dependen de la trayectoria, no solamente del punto inicial y final, sino dependen del camino que seguí para realizar el proceso. De allí que utilizo diferenciales distintos. Entonces, si integro esta ecuación, vamos a obtener esta expresión. Fíjense que la diferencia entre una diferencial y la otra es que aquí estamos hablando de calor neto, no calor inicial y calor final, ni trabajo inicial ni trabajo final, sino calor neto y trabajo neto, realizado desde el punto inicial hasta el punto final de la energía interna. Y ojo, aquí realmente el balance de energía o la primera ley contempla que en el término que estamos hablando aquí de energía interna, realmente es el cambio de energía total. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones que estudiamos en termodinámica, cuando analizamos los órdenes de magnitud de las energías que pueden estar presentes, es decir, energía interna, energía potencial, energía cinética, magnética, eléctrica, todas las que a ustedes se les ocurra, el orden de magnitud de los procesos que normalmente estudiamos es mayor para el caso de la energía interna. Muchas veces difiere en un orden de 10 a la 3 si estamos hablando de un sistema internacional de unidades, razón por la cual en lugar de escribir este término como DE, utilizamos DU de una vez, porque los otros términos realmente su aporte en la mayoría de los problemas, insisto, es despreciable con respecto al aporte de la energía interna. Ahora bien, sigamos con la ecuación que habíamos obtenido, que es esta.
Si estamos estudiando un proceso adiabático, ¿qué significa adiabático? Que no hay transferencia de calor del sistema a los alrededores ni de los alrededores hacia el sistema. Entonces el calor es exactamente igual a 0 kilojoules si estamos trabajando en el sistema internacional. Y entonces Q será 0 y nos quedará que delta U es igual a menos de la ecuación que está acá, ¿verdad? El menos de la ecuación, trabajo neto. Ahora bien, recordemos que para un proceso reversible podemos expresar el trabajo como la integral de la presión por el diferencial de volumen. Y todo esto llegamos a esta ecuación cuando partimos de la definición de trabajo como la fuerza por el desplazamiento y sustituimos la fuerza en términos de presión. Ahí hay una manipulación matemática que estamos obviando en este momento. Pero para aquellos de ustedes que tengan alguna duda, ya saben que pueden consultarme. Entonces, sustituimos esta expresión dentro de la ecuación de primera ley simplificada y vamos a llegar a la ecuación que estamos viendo a continuación. Bien, ahora, si nosotros tomamos en cuenta la ecuación de gas ideal, específicamente la expresión que obtuvimos para el calor específico, donde no nos importa que el volumen sea uno constante en el proceso para un gas ideal, y ya previamente di las razones, entonces recordemos que dU con respecto a dt es igual a Cv, y podríamos escribirlo entonces de esta manera. Entonces si integramos esa expresión, vamos a obtener la ecuación que vemos a continuación. La integral del diferencial de U es delta U. Y nos queda esta expresión, donde Cv usualmente es un polinomio que depende de la temperatura. Hay algunos casos donde la variación es muy pequeña en algunos problemas y entonces vemos que pues, se puede simplificar suponiendo Cv constante o suponiendo un promedio. Pero lo que es, digamos, más correcto es introducir allí un polinomio. Normalmente Cv o ICP tiene formas como A más B por T más C por T cuadrado y así pare de contar. Donde T es la temperatura, A, B, C y todas las constantes son constantes que dependen del fluido con el cual esté trabajando o de la sustancia con la cual esté trabajando. Y recordemos también que tienes que estar pendiente de en qué fase está y cuál es el intervalo de validez de la expresión, intervalo de validez de temperatura. Entonces, si nosotros multiplicamos esta ecuación de trabajo, la multiplicamos por la masa, que recordemos que trabajamos con la ecuación de la primera ley para sistemas cerrados, multiplicando ambos lados, este lado y este lado por m, nos queda la expresión que estamos viendo a continuación, donde como el sistema es cerrado, puedo introducir la m dentro del delta y la m por u intensiva, sabemos que es u extensiva. Entonces nos quedará la expresión que estamos viendo a continuación. Ahora bien, hecha toda esta manipulación matemática, si nosotros sustituimos en la ecuación de la primera ley simplificada, vamos a obtener que delta U es m, la integral de Cv de t, lo que obtuvimos aquí arriba, aquí, y eso igual a menos el trabajo que de manera reversible es menos la integral de P diferencial de volumen. Si ahora sustituimos la presión por el término que nos da la ecuación de gas ideal, que es esta expresión que estamos viendo a continuación, pues la ecuación nos queda de la manera que vemos acá, donde todo esto que está aquí es la presión. Y podemos extraer la masa fuera de la integral, porque es un sistema cerrado, la masa sale de la integral, simplifico las masas y llego a esta expresión que vemos a continuación. ¿Ok? Entonces, puedo, digamos, la integral, yo puedo simplificar esta ecuación, es lo mismo, equivalente a escribirla de esta forma, de manera diferencial.
Y la temperatura la paso de un lado, el volumen queda todo de otro lado y llego a esta expresión matemática. Ahora, recordemos que habíamos llegado a la ecuación de Mayer. Y la ecuación de Mayer era esta relación. Entonces, utilizando esta relación en la ecuación anterior, específicamente donde estamos viendo R, vamos a obtener que CB, voy a subir un momento, que CB por el diferencial de temperatura con respecto a, o entre la temperatura, va a ser igual a Cp menos Cb, que era R, diferencial de volumen con respecto al volumen. Paso dividiendo este Cb para el otro lado y me quedará Cp entre Cb menos Cb entre Cb, esto es 1, con lo cual tengo esta ecuación que estamos viendo acá, y si yo multiplico el signo negativo por los dos términos, entonces se me simplifica de esta manera y llego a esta ecuación. Ahora, importante acá, dijimos que Cp es función de la temperatura y Cv también es función de la temperatura. Por lo tanto, si hago el cociente, el comportamiento que existe entre ambas expresiones y que es muy parecido, solo que tenemos coeficientes distintos, hace que cuando haga el cociente entre Cp y Cv me dé un valor que es más o menos constante. Es decir, la dependencia de la temperatura se ve prácticamente anulada y eso lo vamos a llamar un coeficiente gamma. Entonces, sustituyendo Cp entre Cv que teníamos de esta ecuación por gamma, me queda esta ecuación que estamos viendo. Y si dije que es más o menos constante, ¿qué significa? Que todo este término es más o menos constante. Lo puedo sacar de la integral, me queda esta expresión y luego lo que hago es integrar. Cuando integro, esto es el logaritmo, evaluado en los dos extremos. Esta es una constante, esto será el logaritmo evaluado en los dos extremos. Por propiedades del logaritmo, yo puedo pasar este término como un exponente del logaritmo, de tal manera que la ecuación resultante es de esta manera. Y si aplico la función exponencial de ambos lados de la ecuación, me quedará esta ecuación. Y esta es la ecuación para un proceso politrópico proveniente de aplicar, que es adiabático, que es gas ideal y que es además un proceso reversible. ¿Ok? Ahora, yo tengo otra manera de escribir esa ecuación porque normalmente nosotros no la trabajamos con temperatura y volumen, sino con la presión y el volumen. Y para reescribirla, tomo mi ecuación de gas ideal, ¿ok? Despejo la temperatura y el valor obtenido para la temperatura es el que voy a sustituir en esta ecuación. ¿Dónde? Aquí. Entonces lo sustituyo y voy a obtener la ecuación que estamos viendo aquí, donde esto era T2, donde esto era T1 y esta era la ecuación que tenía originalmente, ¿no? Entonces esta es mi ecuación producto de sustituir la ecuación de gas ideal allí. Entonces masa y la constante R se simplifica, me queda la ecuación que estamos viendo aquí abajo, donde acá me queda P2 por B2, P1 por B1, eso es lo que resulta de este lado. Este lado es este lado de la ecuación, ¿ok? Y este lado que estamos viendo aquí es este lado de la ecuación, ¿ok? Ahora, este lado de la ecuación que estamos viendo, yo puedo escribirlo de esta forma. ¿Por qué? Porque esto es propiedades de exponentes, ¿no? B2 elevado a 1 menos gamma será B2 entre B1, ¿verdad? Elevado a la 1 por el mismo término de potencia elevado a la menos gamma, ¿ok? Simplemente lo que hice fue
separarlo, ¿ok? Entonces, de aquí, del cuadrado, solamente sobrevivió P2 sobre P1. Y del lado derecho, sobrevivió, cuando lo simplifiqué, pues B2 entre B1 a la menos gamma. Para eliminarle el signo negativo, lo que hago es invertir el término y resulta en la expresión que estamos viendo a continuación, así. Entonces, ¿cómo normalmente vemos nosotros nuestra ecuación? De esta manera. Y reacomodándola, el B2 lo paso para arriba, el P1 lo paso para arriba y me va a quedar la expresión que estamos viendo a continuación. ¿Qué significa que P2 por B2 a la gamma es igual a P1 por B1 a la gamma? Bueno, no importan los puntos en la trayectoria que estoy siguiendo en un diagrama PB, ¿ok? Puede ser este punto que llamo 1, puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este o puede ser finalmente el 2. La relación entre todos los puntos en un diagrama P por B a la gamma van a ser constantes. Eso es lo que me está diciendo. ¿Y qué hice para obtenerlo? Trabajar con la ecuación de gas ideal, trabajar con el proceso reversible, que fue lo que me permitió escribir el trabajo como la integral de P de B. Y en la primera ley simplificar el proceso adiabático, el calor. Sin más, hemos visto cómo podemos tener un proceso politrópico cualquiera. Es un proceso que sigue la ecuación P por B a la n igual a una constante. Pero hay unos casos que siempre se cumplen y es que en el caso de trabajar con un gas ideal de manera reversible y adiabática, siempre ese gas ideal se comportará de manera politrópica. Y no importa el coeficiente que usemos, normalmente para un proceso politrópico utilizan el n y el gamma lo dejan para especificar que es de un gas ideal que se comporta politrópicamente. ¿Por qué? Porque es gas ideal, reversible y adiabático. En este momento es importante aclarar algo, y es que, ojo, proceso adiabático, reversible y gas ideal implica que tengo un proceso politrópico, pero un proceso politrópico no implica que sea un gas ideal, reversible y adiabático. Yo puedo tener procesos reales que no sean gases ideales, pero que la trayectoria que ellos siguen sea de tal manera que la relación entre la presión y el volumen es la que corresponde a la de un proceso politrópico. P por B elevada a una constante igual a otra constante. Si te gustó este video, no olvides compartirlo. Gracias por estar. Nos vemos.